Hola, ¿qué tal? ¿Cómo nos va? Espero que todos estemos muy bien. El día de hoy vamos a ver un tema importante que muchas veces no se aborda, no se explica con la claridad suficiente, que es el de los límites laterales y sobre todo sus aplicaciones es en funciones que están definidas por partes o por segmentos. Entonces vamos a ver primeramente este teorema básico de la existencia de un límite que nos dice en el cálculo lo siguiente. Da una función f de x y un número a que pertenece a los reales, entonces se define a el límite cuando x tiende a el número a. Para la función f de x es igual a l, un límite, un número determinado, un número real que existe. Esta doble flecha nos dice si y solo si se cumple lo siguiente. El límite cuando x tiende a por la izquierda, aquí el signo negativo nos está dando a entender que se va a obtener el límite por el lado izquierdo. Entonces, eso es lo que significa. Por eso de ahí el nombre límites laterales, porque se van a obtener tanto por el lado izquierdo como por el lado derecho. Para esta función resulta que debe ser el mismo límite cuando x tiende a, pero por el lado derecho, que es lo que significa este número, este signo positivo, perdón, como superíndice, para la misma función f de x. Veamos entonces cómo aplicar esto a un par de ejemplos. Entonces, si f de x es igual a esta función, inicia en el primer renglón x cuadrada, si x es menor que 3, pero f de x es igual a 2x más 5 si, siempre y cuando x sea mayor o igual que el número 3. Ahí es donde está la función definida por segmentos o por partes, que nosotros tendremos que interpretar correctamente y sobre eso trabajar para obtener nuestros límites. Lo que se recomienda muchas veces es hacer la gráfica de la función para que sea mucho más fácil la comprensión de este tipo de límites y luego su cálculo u obtención. Entonces, aquí ya tenemos la gráfica de esta función f de x es igual a x cuadrada si x es menor que 3. Aquí está entonces el 3 hacia la izquierda de 3, ¿no? Que es lo que nos dice aquí cuando x sea menor que 3. Entonces, a la izquierda del 3 tendremos esta función cuadrática, que bueno, de hecho es la parábola con vértice en el origen y que abre hacia arriba, como bien sabemos desde geometría analítica e incluso desde álgebra, pues ahí la tenemos en color rojo, f de x igual a x cuadrada. Ahí vamos a tomar como referencia esta coordenada, que es el punto a mí donde me interesa obtener el valor del límite cuando x tiende al número 3. Entonces en el 3 me interesa analizar esta función. Cuando x vale 3, realmente la función tiene un valor de 9, ¿no? Si tú simplemente sustituyes aquí 3 al cuadrado, 3 por 3, 9, y ahí tenemos ese valor. Ponemos un punto hueco, ¿no? Porque como sabemos desde el álgebra, este es un intervalo abierto, ya que x es menor que 3. No dice que sea igual a 3, tiene que ser menor que 3. Así que ahí la parábola tiene un punto hueco que me indica o me enfatiza que no se toca como tal el número 3, sino que estamos antes del 3. Luego la otra parte de la función es 2x más 5 si x es mayor o igual que 3. ¿Esta qué tipo de función es? Efectivamente, ¿verdad? Es una función lineal. Al graficar esta función lineal en este intervalo, cuando x sea mayor o igual que 3, es decir, de 3 en adelante, de 3 hacia la derecha, entonces tendremos esta parte que vemos aquí, y como dice la punta de flecha, pues la línea nunca termina, ¿verdad? Se va hacia el infinito. De esta manera entonces estamos viendo una ventana realmente de la gráfica que tenemos aquí señalada, pero nos interesa evaluar este límite o calcular este límite alrededor del 3. Para esto entonces yo necesito aplicar el teorema de límites laterales. El límite tanto por la izquierda como por la derecha tienen que ser iguales. Si son iguales, entonces el límite tiene un valor determinado, que es lo que nosotros vamos a obtener aquí. Una vez que nosotros ya comprendimos o ya entendimos esto, pues bueno, ya va a ser más fácil ahora sí aplicarlo. Vamos a hacerlo. El límite, entonces, vamos a calcular los límites laterales. Límite cuando x tiende al número 3.
Para la primera función, que es x cuadrada, esto va a ser por la izquierda de 3. Vamos a evaluar el límite izquierdo. Y resulta que tomo esta función porque a la izquierda del 3, ¿qué función tienes? ¿La de color rojo o la de color negro? Obviamente que tenemos a la de color rojo, es decir, a la función cuadrática. Por eso aquí ponemos a x cuadrada, porque es la función que está justamente a la izquierda de ese número. No puedes poner la función lineal porque esa no está a la izquierda de 3, esa está a su derecha, por el contrario, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Únicamente utilizar el teorema de sustitución de límites con este número. Este signo enfatizo. La notación que utilizamos en límites laterales indica simplemente que este superíndice negativo es por la izquierda, pero no afecta el valor numérico de aquí, es decir, no apliques leyes de signos ni ninguna operación con ello. Entonces, si es así, únicamente sustituyes este número, 3 en la función, en lugar de x pongo 3 elevado al cuadrado, como me dice, esto es igual a 9, que es lo que ya habíamos representado en la gráfica. Ese es el límite por la izquierda para esta función f de x definida por partes. Ahora vamos a hacer lo mismo, a calcular el límite cuando x tiende a 3, pero por el lado derecho. Del lado derecho obviamente tengo a la recta, la función lineal aquí en color negro, y entonces escribimos o establecemos que el límite cuando x tiende al 3, o se aproxima a 3, pero por la derecha, te vas a acercar por el lado derecho de la función para f de x, ¿no? Pero en este caso f de x está definida en este intervalo al lado derecho como 2x más 5. E igualmente vamos a ocupar únicamente el teorema de la sustitución y sustituyo el número 3 donde aparezca la x en esta parte de la función que está del lado derecho. Entonces nos queda 2 por 3 más 5. Es decir, 6 más 5 que es igual a 11. Y entonces ahora únicamente compara los límites laterales por izquierda y por derecha. Son iguales, como lo indica aquí el teorema. Cumplen ese requerimiento, efectivamente que aquí no, ¿verdad? Por la izquierda se va hacia 9 la función, mientras que por la derecha se va hacia 11. Así que el límite cuando x tiende a 3, que se puede concluir, no existe. No hay un valor L, límite determinado aquí. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 para esta función definida por partes f de x, simplemente diríamos que no existe. En efecto, no existe ese límite porque los límites laterales no son iguales. Esa es la condición primordial para que un límite exista. Por izquierda y por derecha deben ser exactamente iguales. Veamos otro ejemplo más. Determinar ahora estos límites, el límite cuando x tiende a 2 para f de x y el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de esta misma función f de x que vemos aquí definida por partes o por trozos. Entonces, en el primer segmento, la función es f de x igual a 2x sobre x menos 1. Esto ocurre cuando x, vamos a leer tal cual lo que nos dice aquí, ¿no? Cuando x es mayor que 1, pero menor que 2, es decir, que x está entre el menos 1 y el 2. Aquí ya hice el primer paso que nos facilita la comprensión del concepto nuevamente de los límites laterales. Graficar los segmentos de la función. En color verde, entonces, la función racional, como ya sabemos del álgebra, si tú investigas, tiene una asíntota, ¿no? En x igual a 1, ya que 1 menos 1 se hace 0 el denominador y divide entre 0, pues obviamente que no existe esa operación. Ahí tengo la asíntota en color negro, pasando por x igual a 1. Ahora hacia la izquierda, ¿no? Porque por la izquierda es menos 1, tenemos que la función, la curva es decreciente, sin tocar obviamente su asíntota, mientras que el lado derecho de la asíntota, la función más bien es creciente. Tenemos entonces esta parte en color verde, para que entonces tú igual analices algunos puntos, como se ve en graficación en geometría analítica o en funciones en el tema de álgebra, que también, bueno, esos videos de funciones ya los tengo completos
en la carpeta de álgebra en listas de reproducción, por si necesitamos reforzarlo de funciones, todos sus conceptos básicos y demás. Ahí vas a tener un buen material disponible. Y mientras aquí seguimos con la parte de cálculo, cuando ya tenemos el dominio y un buen conocimiento de ello. La función que está posteriormente es x cuadrada, nuevamente la parábola, pero ahora va a estar el intervalo donde x es mayor que 2 y menor que 4, o sea, entre el 2 y el 4. Igualmente, como vemos, son intervalos abiertos, ya que no tiene el signo de igual, y aquí se representa con el puntito hueco en el número 2, que es donde nos está tocando, ¿no? Observa que el 2 además es común a los dos segmentos, pero son intervalos abiertos, así que queda un hueco totalmente allí. Como vamos a ver en el siguiente video de este tema, hay una discontinuidad en ese punto. Realmente la función ahí no existe, no está definida. Eso lo analizaremos en el siguiente tema. Entonces, de continuidad en un punto y luego continuidad en un intervalo. Pero para eso necesitamos tener bien claro primeramente este tema. Por eso lo estamos viendo antes. Así que si yo trazo este segmento de la parábola de 2 a 4, tendremos esta parte de la curva en color de rojo. Y ahora, con esto en mente y con la aclaración y bien comprendidos mis límites laterales, vamos a calcular el primer límite que me están pidiendo, que es cuando x tiende a 2. Entonces, para calcular este límite necesito el límite por izquierda y por derecha para saber si existe primeramente o no. Y si existe, pues qué valor específico o determinado posee este límite. Entonces vamos a escribir el límite cuando x tiende a 2 para f de x, ¿no? Que es toda esta función. Bueno, vamos a analizarlo. Primeramente lo necesito calcular por el lado izquierdo. Vamos por la izquierda para f de x. Y esto lo puedes ver en la gráfica, ¿no? Pero a la izquierda de este número, primeramente, ¿qué función tienes? Ahí está en color verde, ¿verdad? La función racional. Así que f de x en este caso va a tomar el valor concretamente de 2x sobre x menos 1. Entonces, esa es la función que tú tienes que evaluar a la izquierda del 2. ¿De acuerdo? Nuevamente enfatizo, si tú utilizaras la x cuadrada, ya estaríamos totalmente mal, porque esa función está del lado derecho de este número del 2, como ya vemos claramente en nuestra gráfica. Ocupas el teorema de sustitución, entonces sustituimos el valor de 2 por la x donde esta aparezca, y ya va a quedar el valor 2 por 2 sobre 2 menos 1. Y este límite va a ser igual a 4 entre 1, o sea 4, que es el valor que también ya estaba señalado aquí en la gráfica. Ahora vamos a calcular el límite cuando x tiende a 2, pero ahora ¿por dónde? Por el lado derecho, ¿verdad? Del lado derecho, f de x está definida como x cuadrada, ¿no? Del lado derecho de este número, del 2. Así que entonces, esta va a ser la función a evaluar allí, x cuadrada. Por lo tanto, 2 al cuadrado en la sustitución es igual a 4. Y en efecto, ahora sí vemos que estos dos límites, por izquierda y por derecha, los límites laterales son iguales. Por lo tanto, este límite sí existe y tiene un valor de 4. El límite cuando x tiende a 2 para f de x es igual a 4. Muy bien, ya lo calculamos, listo. Vamos a hacer el otro límite cuando x tiende a 1 por el lado derecho. ¿A qué número llegamos? Bueno, vamos a buscar el 1, que de hecho es donde está la asíntota de la función racional. Y queremos llegar a esta función por la derecha, por su lado derecho. Entonces, vamos a escribir eso, límite, cuando x tiende a 1 por la derecha. ¿Qué función está justo a la derecha del número 1? Vemos que sigue siendo la función racional, ¿verdad? Esta rama de la función racional. Entonces, conforme nosotros vamos a verlo aquí gráficamente, se ve muy claro. Anotamos que es la función racional nuevamente, la que se encuentra próxima del lado derecho del 1. Nos vamos a acercar de esta manera
hacia el 1, que es la asíntota cada vez más, que es el significado del límite, ¿verdad? Para esta función. Obviamente, si yo sustituyo el 1, nos va a dar 2 entre 0, ¿no? 2 por 1, 2, y abajo 1 menos 1 es 0, lo cual es indeterminado. O sea, es infinito, ese límite es infinito. Sí existe, ojo, porque la función se está acercando, que eso es lo que nosotros queremos saber, pero no tiene un número fijo donde se esté acercando, ¿no? Sino que como sabemos por el comportamiento de funciones racionales, esta curva va a seguir descendiendo y se va a seguir acercando cada vez más a su asíntota, pero jamás la toca ni la atraviesa, ¿verdad? Entonces, ese límite, como va hacia abajo, sería concretamente negativo menos infinito. Y así entonces queda resuelto este ejercicio. Vuelvo a enfatizar, finalmente el límite cuando x es, en este caso tiende a 1 por la derecha, esa función se va a menos infinito, que es diferente a decir que no existe. De hecho, si nosotros analizamos el otro límite lateral por la izquierda, vemos que la curva también desciende al menos infinito, ahí coinciden, y el límite cuando x tiende al 1, ya tanto incluyendo por izquierda y por derecha, es menos infinito. Sí existe, pero se va a menos infinito. Que bueno, finalmente sabemos por la interpretación del infinito que eso es un número, pues obviamente que no está determinado, y así es como nosotros llegamos a ese concepto aquí aplicado de el límite y los límites laterales o unilaterales, como también a veces se les llama en algunos libros. Ahora vamos a aplicar esto nosotros en diferentes ejercicios, diferentes versiones de los exámenes que se les presenten a ustedes y lo puedan realizar correctamente, fácil y lo más rápidamente también para que sigamos pues avanzando lo mejor posible. Les deseo mucho éxito en sus diferentes pruebas y exámenes que estén presentando. Cualquier duda, comentario, inquietud, ahí están las cajas de comentarios abiertas para que ustedes me lo hagan saber. Sin más por el momento les agradezco y nos vemos al siguiente.